Transnistria, en la frontera con Ucrania. Explosiones destruyen 2 importantes torres de transmisión, un ataque dirigido contra la red de comunicaciones. Individuos encapuchados disparan contra un edificio gubernamental. Pocas semanas antes, Rusia invadió el país vecino, Ucrania. Ahora también aquí hay disturbios. ¿Mera coincidencia? Esta franja de tierra forma parte de la República de Moldavia, situada entre Ucrania y Rumania, pero preferiría pertenecer a Rusia y se ha declarado independiente. La República Moldava Pridnestroviana, también conocida como Transnistria. En el este del país se encuentra Tiraspol, la capital de la autoproclamada república, y la imagen es esta. Como una cápsula del tiempo de la Unión Soviética. Pero en la primavera de 2022, a la sombra de la guerra de Ucrania, aquí fueron atacados edificios gubernamentales. ¿Corre peligro de convertirse en un polvorín una región casi desconocida de Europa del Este? Transnistria se encuentra en línea recta a unos 700 kilómetros de Rusia. El pasado soviético parece seguir vivo aquí. Bustos de Lenin, estrellas rojas, hoz y martillo. Mucho recuerda a la época de la Guerra Fría, y no son pocos los que anhelan la unión con el hermano mayor. Queremos formar parte de Rusia. Ellos nos ayudan. Quizás aumenten nuestras pensiones, porque aquí no recibimos mucho. A solo 80 kilómetros de Tiraspol se encuentra Chisinau, la capital de Moldavia. Aquí muchos miran hacia Europa Occidental. La mayoría habla rumano y muchos se sienten vinculados con la Unión Europea. Con sus cafeterías, fachadas de vidrio y calles comerciales, la ciudad se asemeja a muchas urbes de Europa Occidental. Los jóvenes hablan inglés y las marcas occidentales dominan el paisaje urbano. Un contraste total con Transnistria. Conozco a algunos fervientes partidarios de Putin, que incluso son fanáticos en lo que piensan. Erika Sillinger escribe para prestigiosos periódicos alemanes y es experta en política internacional. Nació en Transnistria y desde hace años se dedica a estudiar el conflicto en la región, donde mucha gente ha permanecido fiel a Rusia. A lo largo de toda la historia de Transnistria, nunca han mostrado la intención de acercarse a Moldavia y decir, queremos volver a formar parte de la República de Moldavia. No quieren eso. El ruso marca la vida cotidiana en Transnistria. Muchos de los aproximadamente 350,000 habitantes se aferran a una época que en otros lugares ya quedó atrás. Transnistria tiene una historia diferente a la del resto de Moldavia, porque pertenecía al Imperio ruso. Esto tal vez creó un sentido de identidad distinto y una relación más estrecha con el idioma ruso. Frontera propia, bandera propia, moneda propia. Transnistria se considera una república soberana, pero el resto del mundo no lo ve así. Este estado de facto no es reconocido por ningún miembro de las Naciones Unidas y oficialmente es considerado parte de Moldavia. Vadim Krasnoselski desde 2016 está al frente de este país, que oficialmente no existe. Si dependiera de él, Transnistria pertenecería a Rusia. Pero, ¿qué hay detrás de esta cercanía con Putin? Transnistria está separada del resto de la República de Moldavia por el río Dniester. En sus fértiles tierras se cultivan vides y antiguos monasterios narran una rica historia. Hasta finales del siglo XVIII, Transnistria estuvo bajo la influencia del Imperio Otomano, una zona multiétnica donde convivían principalmente rumanos, ucranianos y tártaros. Mientras que gran parte de la Moldavia actual pertenecía a Besarabia, Transnistria era un territorio fronterizo disputado. Luego, toda la región pasa a formar parte del Imperio ruso. En 1924, Transnistria es incorporada por la Unión Soviética, pero como república autónoma. Besarabia, en cambio, queda bajo administración rumana.
Durante la Segunda Guerra Mundial, tropas alemanas y rumanas ocupan la región. Tras el final de la guerra, Transnistria vuelve a la Unión Soviética, ahora como parte de Moldavia. En 1991 se disuelve la Unión Soviética. Moldavia declara su independencia, pero Transnistria no quiere formar parte y proclama su propio estado. En 1992 se produce una escalada en el conflicto con Moldavia. Separatistas transnistrios luchan contra el ejército moldavo. Un enfrentamiento breve pero sangriento. Así comienza el conflicto de Transnistria. Al poco tiempo se acuerda un alto el fuego. Desde entonces el conflicto de Transnistria se considera congelado, sin resolver, pero siempre latente y explosivo. Estas imágenes fueron grabadas en secreto porque muestran algo políticamente polémico. Desde 1992, unos 1.500 soldados rusos están estacionados en Transnistria como supuestas fuerzas de paz. Soldados de un país extranjero en medio de otro estado soberano y sin su consentimiento. ¿Qué busca Rusia aquí? Desde la disolución de la Unión Soviética, varias repúblicas exsoviéticas se han unido a la OTAN. Putin considera la llamada expansión de la OTAN hacia el este como una traición a la confianza, remitiéndose a acuerdos verbales de la década de 1990. Existen numerosas declaraciones de Putin que muestran que sigue viendo a Occidente como inherentemente hostil hacia Rusia y como amenaza para la soberanía rusa. Cabe recordar que también su visión del mundo está profundamente marcada por su experiencia como oficial del KGB. Y para un exagente del KGB, la OTAN es el enemigo. ¿Podría la presencia permanente de soldados rusos ser una señal calculada, dirigida a la OTAN y a la Unión Europea que dice hasta aquí y ni un paso más? Cuando era muy joven, emigré con mi familia a Alemania, pero todavía tengo muchos familiares en la región, muchos parientes a ambos lados, tanto en la República de Moldavia como en Transnistria. Y regresaba allí de niña, también de adolescente, y luego de adulta, principalmente para visitar a mi familia y para pasar los veranos allí. Recuerdo un lugar lleno de vida, calles abarrotadas en verano, festivales callejeros. Pero a medida que crecí, se hizo más evidente una fuerte emigración. Cada vez son más las personas que no ven futuro en la región, especialmente los jóvenes. No hay muchas oportunidades. Me he planteado irme a otro país en el extranjero. Somos viejos. Nuestros hijos se fueron. 4 hijos se fueron al extranjero. Mis hijos se fueron por la situación. En cifras, la situación del país es la siguiente. La República de Moldavia está entre los países más pobres de Europa. El ingreso promedio anual es de unos $6,000. En comparación, en el resto de Europa se gana de media 7 veces más. Pero en Transnistria, la pobreza es aún más extrema. El salario anual promedio alcanza apenas unos $2,000, un tercio de lo que se gana en el resto de Moldavia. Al estar fuera de toda normativa internacional, la región de Transnistria no ha recibido inversiones extranjeras genuinas. No hay empresarios dispuestos a trasladar su dinero, sus conocimientos y su tecnología a esta región. Valeriu Pasha es analista político en Moldavia. Dirige Watchdog.md, una organización independiente que analiza los desarrollos políticos y lucha contra la corrupción y la desinformación. Rusia brindó apoyo financiero a la región, pagó salarios y pensiones durante muchos años, pero el aporte más importante fue el suministro gratuito de gas. ¿Gas gratuito? Así es.
En Transnistria esto es una realidad desde 1992. El gas fluye por gasoductos a través de Ucrania directamente hacia el estado de facto. Para Transnistria, este gas ruso es mucho más que energía. Es el sustento vital de toda la industria. Esto fue bien recibido por la población. En un referéndum de 2006, más del 95% votó a favor de unirse a Rusia. Pero el resultado no tuvo consecuencias. No fue reconocido internacionalmente. Lo importante es entender que sin esta energía rusa gratuita, la economía de Transnistria no sería competitiva. Paradójico, pero cierto. Transnistria se calienta con gas ruso y al mismo tiempo vive del comercio con la Unión Europea. Hasta hace poco, alrededor del 80% de las exportaciones van a la Unión Europea. Metal, productos químicos, textiles. De Moscú llega el gas, de la Unión Europea el dinero. Pero en realidad aquí son pocos los que ganan dinero de verdad, salvo los oligarcas. Poco a poco, un solo grupo económico prácticamente tomó el control de todo el poder. La forma en que funcionaba era el clásico modelo oligárquico de Europa del Este. Las empresas exitosas financiaban a los políticos locales y, a cambio, gozaban de total impunidad. Los oligarcas son un factor de poder decisivo en todo el país. Pero ¿cómo intervienen en el conflicto de Transnistria? La riqueza y la influencia de los oligarcas tienen sus raíces en los años 1990 tras la disolución de la Unión Soviética. En especial, prosperó el contrabando de cigarrillos, alcohol, armas y drogas. Se estima que cada año llegan a la Unión Europea 10.000 millones de cigarrillos no fiscalizados procedentes de Transnistria. Se produce alcohol a gran escala y se vende a través de canales clandestinos. Y a través de Ucrania o Moldavia, las armas de viejos arsenales soviéticos encuentran su camino hacia las zonas de conflicto en el mundo. Esto es Sheriff, el omnipresente consorcio de Transnistria. Sheriff es más que una empresa, es un imperio. Supermercados, bancos, telefonía móvil, brandy. Incluso posee un club de fútbol que una vez derrotó al Real Madrid. El hombre clave detrás del grupo Sheriff se llama Víctor Gujan. El modelo económico funciona así. La empresa paga impuestos y a cambio obtiene acceso a recursos extremadamente baratos, sobre todo energía. Al mismo tiempo, Sheriff fue muy hábil para influir también en políticos moldavos de la capital, Chisinau. Así, el consorcio obtuvo prácticamente libre acceso al mercado europeo. Un ejemplo perfecto de un sistema oligárquico. Al mismo tiempo, estos actores tienen que alinearse con los intereses geopolíticos de Rusia y no se atreven a oponerse. Por eso los oligarcas se comprometen con los intereses de Rusia. Este es Ilan Shor, condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero. Desde el extranjero apoya a las fuerzas prorrusas, a nivel financiero, a nivel estratégico y de manera agresiva. Con su ayuda también llegó al poder Evgenia Gutul. La gobernadora de la región autónoma de Gagausia es una firme partidaria de Putin y en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2025 fue condenada por financiación ilegal de partidos. La influencia de Rusia en la región es grande, pero ¿cuánto tiempo podrán los oligarcas y Transnistria mantener este rumbo? Durante años, Moldavia fue gobernada por fuerzas prorrusas, pero en 2020 se produjo un giro. Maya Sandu asumió la presidencia y marcó un nuevo rumbo, en contra de la corrupción y a favor de Europa. En junio de 2022 logró un éxito importante. Procedemos a la votación de la resolución. La votación queda abierta. Votación cerrada. La resolución ha sido aprobada por abrumadora mayoría. Junto con Ucrania, el país recibe el estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea. Un pequeño paso en el mapa, pero de gran impacto. La Unión Europea aún más cerca de Rusia, pero la situación en Moldavia no es tan clara como en el mapa.
El país está dividido. Unos ven su futuro en Bruselas, otros en Moscú. Más de un tercio de la población desconfía de la Unión Europea y desea una mayor cercanía con Rusia. Queremos ser amigos de Rusia. Queremos ayudarnos. Queremos apoyarnos mutuamente. Mucha gente odia a Putin porque dicen que inicia guerras, pero creo que es al revés. Cada vez son más frecuentes las protestas contra el rumbo pro-europeo y contraprotestas. Poco a poco, las posiciones se endurecen. Noviembre de 2024, elecciones presidenciales. Para Maya Sandu es una carrera ajustada, pero logra imponerse frente al candidato prorruso y defiende así el rumbo pro-europeo del país. Al mismo tiempo, los ciudadanos moldavos votan sobre si el país debe seguir aspirando a ingresar a la Unión Europea. Finalmente, y por estrecha mayoría, gana el voto a favor. De nuevo aparece su nombre, Ilan Shor. El gobierno moldavo lo acusa de haber invertido muchos millones de dólares para manipular las elecciones. La sospecha, una injerencia directa en favor de los intereses de Moscú. ¿Se producirá ahora la adhesión a la Unión Europea? ¿Y qué respuesta dará el Kremlin? En la región separatista de Transnistria se producen cortes de electricidad luego de la suspensión del suministro de gas desde Rusia a través de Ucrania. El enclave prorruso extendió los cortes de electricidad el domingo. Todas las industrias, excepto la producción de alimentos, fueron cerradas. Desde enero de 2025 ya no fluye gas gratuito de Rusia a Transnistria. Esto tiene repercusiones internacionales. La consecuencia, graves problemas de abastecimiento tanto en Transnistria como en la República de Moldavia. Todos tienen frío, queremos dormir. En la calle hace más calor que en la escuela. Esto es solo una dificultad temporal. Todo va a estar bien. Rusia no puede abandonarnos, bajo ningún concepto. A partir del 1 de enero, los habitantes se encontraron en la siguiente situación. Ya no tenían agua caliente, ni electricidad, ni calefacción. La gente se vio obligada a usar gruesos abrigos dentro de sus casas e intentar abrigarse con mantas. Ahora en invierno, la estufa es muy importante. Con el corte de gas y de luz, tenemos que usar la estufa para calentar, cocinar y mantener todo funcionando. Para muchas familias jóvenes de la región, la vida cotidiana se convierte en una lucha diaria. A menudo varias generaciones viven bajo un mismo techo. La electricidad llega solo cada 4 horas y el gas es un lujo que casi nadie puede permitirse. Creo que van a llegar a un acuerdo. Volveremos a tener gas y electricidad. Podremos vivir de nuevo con normalidad. Resulta muy difícil acostumbrarse a vivir sin electricidad ni gas. Pero la crisis energética no solo afecta a Transnistria, sino también a Moldavia. ¿Por qué? Aproximadamente el 70% de la electricidad del país se importa de una central en Transnistria alimentada con gas ruso gratuito. Desde el Kremlin se afirma que Ucrania no renovó el contrato de transporte de gas con Rusia que expiró a finales de 2024. Como resultado, Rusia ya no puede suministrar gas a Transnistria. Además, Rusia envió al gobierno de Moldavia una factura por el suministro de gas de los últimos 30 años, $700 millones. La ayuda llega desde Bruselas. La presidenta recibe 250 millones de euros para Moldavia, vinculados a un plan de 2 años para liberar al país de la dependencia del gas ruso. Con el apoyo de la Unión Europea, Moldavia logró superar la crisis del gas. Sin embargo, la confianza de la población en el gobierno de Sandu se ha visto debilitada. No va a cambiar nada. No sé, incluso podría empeorar. Incluso en el territorio controlado por Moldavia, según las encuestas, muchas personas creen que la culpa de esta crisis del gas en la región de Transnistria es de las autoridades moldavas y no de Rusia.
Todo parte de una batalla de propaganda. El primer ministro de Sandu acusa a Rusia de usar la energía como arma política. Pero, ¿qué estrategia persigue Rusia al intentar debilitar al gobierno moldavo y desestabilizar el país? Lo que mueve a Putin es cómo se verán los mapas en los libros de historia de Rusia después de su muerte. Es decir, ¿cuán grande será el territorio marcado como recuperado o liberado bajo su liderazgo? Durante años, Putin ha presentado a la Unión Europea y a la OTAN como enemigos. ¿Pero por qué? ¿El rumbo pro-occidental de Ucrania y Moldavia realmente es una amenaza para Rusia? No se trata tanto de reforzar la seguridad de Rusia, sino de reconstruir la identidad de la propia Rusia y de recuperar el control físico de los territorios del antiguo imperio ruso. ¿Se trata entonces principalmente de restaurar un antiguo reclamo de poder? Miremos a Georgia y a Ucrania. En 2008, Rusia invade Georgia. En 2014 sigue la anexión de Crimea y en 2022 el ataque a Ucrania. En 2024, Rusia supuestamente intentó influir en las elecciones de Georgia. También en Moldavia hubo intervenciones. En Moldavia, Rusia ha utilizado una gran variedad de herramientas para ejercer influencia política, igual que hizo anteriormente en Ucrania, como preparación para sus operaciones militares. También se han observado ciberataques, desinformación e injerencia en procesos electorales en varios países. No necesita invadir o declarar la guerra. Puede hacerlo por otros medios. Eso se llama guerra híbrida. Puede simplemente intentar sembrar el caos y colocar al gobierno moldavo en una situación en la que tengan que preguntarse, vaya, ¿y ahora cómo manejamos esto? La presidenta afirma al respecto: las protestas que estamos viendo hoy son organizadas por personas corruptas que le han robado mucho a este país. Lo saquearon, huyeron y ahora utilizan a los pobres para desestabilizar la situación en el país. Eran personas que vivían en pueblos fuera de la capital y alguien llamó a sus puertas. Les decían, les ofrecemos una suma X, pero a cambio deben venir con nosotros. Y había un autobús que estaba esperándolos. Metieron a toda esa gente en el autobús y los llevaron a la capital. Y les decían, bueno, ahora protesten aquí o levanten este cartel. Volviendo al principio, aún se desconoce quién estuvo detrás de los atentados de abril de 2022. Pero nos preguntamos, ¿podrían los ataques en Transnistria formar parte de la guerra híbrida? ¿Y hasta qué punto es casualidad que justo se celebrara la votación sobre la adhesión a la Unión Europea? Se trató de atentados falsos, organizados por el KGB de Transnistria, bajo el control del FSB ruso. Eso es lo que pasó. No es que la gente crea realmente todo lo que dicen o se le hace ver, pero contribuye a esta confusión general de información muy perturbadora. ¿Qué dice la contraparte? Las voces prorrusas acusan a Ucrania de estar detrás de los atentados. El lunes, 3 desconocidos dispararon contra un edificio gubernamental. Los criminales ingresaron ilegalmente desde Ucrania a Transnistria, cometieron un atentado terrorista y huyeron. Observadores occidentales temen que Moscú pueda abrir otro frente desde Transnistria. La pregunta central sigue siendo, ¿ampliará Putin su influencia sobre Moldavia? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? El riesgo de guerra en la región persistirá. No sabemos por cuánto tiempo. En este contexto, los intentos de Rusia por tomar el control de Moldavia tal vez aumenten.
Europa se verá condenada a desempeñar un rol más activo por su propia seguridad y por el papel que desempeña en la región y en el mundo. Transnistria sigue siendo un foco de inestabilidad geopolítica. Los actores proeuropeos intentan estabilizar a la República de Moldavia en su rumbo hacia Occidente. Al mismo tiempo, las fuerzas prorrusas apuestan por la guerra híbrida para impedir que la antigua República Soviética se acerque a las democracias occidentales, mientras los oligarcas se benefician de la división del país. En cualquier caso, una escalada en la frontera con Rumania podría obligar a la OTAN a reforzar su presencia militar en la región, aumentando así el riesgo de una confrontación directa con Moscú. Puede que Transnistria sea pequeña, pero su desarrollo futuro podría tener consecuencias de gran alcance.